Continuidad uniforme. El concepto de continuidad uniforme es completamente análogo al del caso real. La continuidad uniforme fácilmente puede confundirse con la continuidad usual, por lo que vamos a ver varios ejemplos con el fin de contrastar ambos tipos de continuidad y ver en qué se diferencian. Una función es uniformemente continua si para todo epsilon positivo existe un delta que depende solamente de este epsilon, tal que la implicación de la continuidad se satisface para todo x y y. Es decir, si dos puntos están suficientemente cercanos a una distancia menor a delta, entonces las imágenes de estos puntos estarán a una distancia menor a epsilon. Es importante recalcar, esta implicación es válida para todo par de puntos. Y por otro lado, el delta depende solamente del epsilon, es decir, dado un epsilon, existe un delta que funciona para todo x y y. En la continuidad usual, por ejemplo, cuando una función es continua en un punto x0, como lo que vimos en los videos pasados, el delta que escogemos depende del epsilon y del x0 en cuestión. Sin embargo, en este caso, el delta es independiente de los puntos, solamente depende de epsilon. Veamos algunos ejemplos de funciones uniformemente continuas. Primero consideremos funciones de la forma ax más b, donde a es distinto de 0 y b cualquier número real. Estas funciones las vamos a pensar de los reales con la métrica usual a los reales con la métrica usual. Entonces son funciones como las que se estudian en cálculo diferencial. Esta función es uniformemente continua. Para ver esto, damos un epsilon positivo, arbitrario y fijo. Y yo digo que el delta epsilon sobre módulo de alfa, valor absoluto de alfa, funciona. Es decir, que satisface esta implicación para todo x y y. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, si tomamos dos puntos x y y tales que la distancia con esta métrica, que es la usual, es menor a delta, que en este caso es epsilon sobre valor absoluto de a, se tiene que, bueno, necesitamos estimar la diferencia de las imágenes, en la métrica usual también. Entonces f de x menos f de y, a partir de la definición de la función, es valor absoluto de a por x menos y. Ahora, si x menos y es menor que epsilon sobre a, entonces esto inmediatamente obtenemos que es menor que epsilon, independientemente de x y de y. El delta que me funciona para un epsilon dado no depende de x y y, solo depende de epsilon. Y claro, de la función, que en este caso se ve reflejado en el valor absoluto de a. Dos. Consideramos la función f de x igual a x cuadrada, esta vez en un espacio métrico un poco más pequeño, el 0,1 cerrado con la métrica usual. Yo digo que esta función también es uniformemente continua. Dado epsilon, digo que el delta que me funciona es epsilon sobre 2. Vamos a ver si es cierto. Si x y y son dos puntos a una distancia menor que este delta, epsilon sobre 2, entonces, ¿cómo son las imágenes? Bueno, la distancia de las imágenes, utilizando la definición de la función, es x cuadrado menos y cuadrado. Podemos factorizarlo y utilizar propiedades de valor absoluto para obtener valor absoluto de x más y por valor absoluto de x menos y, el cual esto es menor, uno de estos términos, por hipótesis, es menor a delta, tanto esto es menor a x más y por delta. Ahora, x más y, dado que x y y están confinados, viven en este intervalo acotado, están acotados por 1, entonces este número es menor que 2 delta. ¿Por qué? Porque x y y están en el 0,1. El máximo valor que esta suma puede tomar es 2, y de ahí sale el epsilon sobre 2. De hecho,
Esta función es uniformemente continua siempre que tenga dominio acotado, que es lo que utilizamos aquí para poder acotar el término x más y. Utilizamos que x más y viven en un conjunto acotado, entonces podemos acotarla superiormente, incorporar esta cota en el delta que nos funcione. Para ver esto de forma más clara, admitamos la misma función, pero ahora en un dominio no acotado, digamos en todos los reales. Y lo que yo digo es que esta función no es uniformemente continua. Sea epsilon positivo. Entonces, para cualquier delta positivo, intentemos replicar el argumento de arriba. Entonces, si dos puntos x, y están a una distancia menor a delta y queremos hacer pequeña la distancia de las imágenes, veamos qué necesitaríamos. F de x menos f de y me gustaría que fuera menor que delta por x más y, siguiendo el mismo razonamiento de arriba. Ahora, para que esto sea menor que epsilon, voy a ver cuál es el delta que me funcionaría. Necesito yo que delta por el valor absoluto de x más y sea menor que epsilon. Si yo consigo un delta que cumpla con esto para todo x y y real, ya acabé. De hecho es menor o igual, porque la desigualdad estricta se puede tener de la primera desigualdad. Bueno, esto es equivalente a encontrar un delta que sea menor o igual que epsilon entre x más y para todo real. Y en este momento vemos que esto no se puede conseguir, porque si es para todo real, significa que x y y pueden crecer tanto como yo quiera, y el cociente epsilon entre x más y será arbitrariamente pequeño. Por lo tanto, ningún delta me va a satisfacer. Siempre habrá puntos para los que falle este delta. Es decir, no puede encontrarse ningún delta que cumpla con la implicación de abajo para todo x y y. Por lo tanto, la función no es uniformemente continua. Como tarea, el siguiente resultado es estándar, en el caso de continuidad uniforme, sea f una función diferenciable con derivada acotada. Entonces, mostrar que la función es uniformemente continua. Consulten sus notas de cálculo avanzado 2, probablemente, o algún libro. También investiguen en notas o en algún libro si la suma de funciones y el producto de funciones uniformemente continuas es uniformemente continua también. Nos vemos en el siguiente.